Oye, Benito. Sí, profesor. Hoy día vamos a presentar el programa sobre la conquista de los incas. El Tahuantinsuyo. Un clásico de la historia peruana, Benito, que lamentablemente se cuenta algunas veces muy mal. Sí. Porque se dice que un grupo de 170 españoles derribó a un imperio de 12 millones de personas allá en Cajamarca. Eso es imposible, profesor. Y lesiona la autoestima de los peruanos. Y encima, tú sabes que no es cierto. Porque en realidad ese grupo de españoles, hablando de ellos primero, pues eran la avanzada de la civilización occidental y tenían 40 años de experiencia, porque Colón había llegado al Nuevo Mundo 40 años antes que Pizarro al Perú. Ya. De tal manera que ya tenían un plan. ¿Cuál era, profesor? Capturar al rey. Ya. En una emboscada, capturar al soberano y a partir de ahí desmembrar la entidad política de los indígenas. La estrategia del ajedrez. Exacto. Capturar al rey y se acaba el juego. ¡Jaque mate! La conquista es una empresa económica, no es una empresa bélica. Segundo, es una empresa privada. No es el Estado español el que financia la conquista, son los conquistadores los que se autofinancian. Y a cambio de ese riesgo reciben el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó, yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto, como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron. El final del Tahuantinsuyo se anunció cuando Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes. Luego había vuelto a su carabela bajando por la costa hasta avisorar Chanchán. Ahí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego se enfermó el Inca Viejo y su sucesor ya designado. Llegaban las epidemias. En esta ocasión se trataba de la viruela, una enfermedad del Viejo Mundo cuyos gérmenes viajaban más rápido que los conquistadores y atacaban con feroz mortalidad a poblaciones que carecían de defensas adecuadas. Ambos fallecieron y se creó un peligroso vacío del poder en el Incario. El poder de los gérmenes, de las epidemias, ¿no? Contra eso, ¿quién podía hacer algo? Y nadie lo entendía en esa época, ¿no? O sea que los españoles entendieron que eso era una especie de ayuda especial que recibieron por el hecho de ser cristianos. La madre de Huáscar era la Coya, y al producirse la muerte de Huayna Cápac, salió de Quito corriendo al Cusco, donde hizo proclamar a su hijo como nuevo inca. Huáscar no fue muy acertado. Yo a veces ocasiono alguna risa cuando digo que la vida de Huáscar era muy similar a la de un playboy. Y eso hace pues que el individuo carecía de disciplina, de objetivos, vivía solamente para divertirse. No era, por decirlo, el digno sucesor de Huayna Cápac, ni nieto de Tupac Yupanqui, ni bisnieto de Pachacútec, ¿no? Huáscar inició su gobierno con medidas radicales. El nuevo monarca intentó cortar el poder de las panacas porque se había extendido en demasía y una enorme extensión de territorio estaba siendo privatizado por la aristocracia cusqueña. Cada panaca, cada inca, ¿no?, y sus descendientes se apropiaban de valles completos y convertían a la población en yanaconas y dependían directamente de ellos, ¿no? Lo cual le complicaba al Estado, ¿no?, el manejo, porque sacaba por un lado a estas tierras, a estas gentes de su control directo y añadía además un elemento adicional de intermediación.
Si ellos necesitaban algo de esa zona, si ellos necesitaban gente de esta zona, tenían ahora que ir a los jefes de los clanes cusqueños, con lo cual se limitaba. Las decisiones de Huáscar fueron resistidas por las grandes familias aristocráticas y algunas se rebelaron llamando a Atahualpa para que encabece un levantamiento contra el Inca recién proclamado. Por su parte, Atahualpa era otro hijo de Huayna Cápac que, junto con parte de la corte, había acompañado a su padre a Quito. Atahualpa fue derrotado en una primera batalla y cayó preso de los Cañaris, que eran un grupo étnico cuyo territorio estaba situado en la sierra del actual Ecuador. Pero esa misma noche, Atahualpa se escapó de prisión. Luego, contó que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Escapa convertido en serpiente. Así es, Esa así es dice, la ¿no? leyenda que él difundió. Pero se escapa. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, si ha sido vencido, es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Atahualpa logró dominar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una trabajosa victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra y el resultado fue peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Ya era el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue informado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. La capital inca estaba capturada por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al inca derrotado. En Jauja, en medio del Tahuantinsuyo, permanecía otro ejército de Atahualpa, al mando del general Calcuchímac. En el tercer viaje de la conquista, los españoles nuevamente desembarcaron en Tumbes y se trabaron en combates con los naturales. La tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron el orden y la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. Luego continuaron su marcha hacia el Piura actual. Cuando estaban cruzando el Sechura, apareció un emisario de Atahualpa disfrazado de indio del común. Se llamaba Apo y se mezcló entre los indios que seguían a la hueste hispana como porteadores y proveedores. Apo curioseó demasiado en el campamento de los españoles y movió la ira de Hernando, quien era el único hidalgo de los 4 hermanos Pizarro. Hernando pateó a Apo y al caerse desbarató el turbante que escondía sus grandes orejas. Fue identificado como Orejón, miembro de la aristocracia inca. Al ponerse de pie, los indios cayeron postrados de hinojos. Los españoles tomaron conciencia que estaban ante un espía real y lo trataron de manera cuidadosa. Le entregaron una copa de cristal de Venecia y 2 camisas de seda de la India como regalos para que lleve al Inca. Los españoles llegaron hasta el actual Lambayeque y cuando se hallaban cerca de la cordillera retornó Apo. Esta vez vino como embajador, era portado en andas y traía el regalo de Atahualpa. Este presente consistía en una maqueta de una fortaleza y 3 patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó el regalo como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y que amenazaba con desollarlos. Asimismo, Apo los invitó a subir a Cajamarca para entrevistarse con el inca que los quería recibir. Mientras tanto, Apo se había reunido con Atahualpa, informándole lo que había visto y juntos elaboraron un plan que consistía en apoderarse de los caballos. El pool genético de animales del Tahuantinsuyo era bastante limitado, porque no había ningún animal mayor susceptible de ser montado o puesto a arar. Toda la agricultura y el transporte eran a pie. Los camélidos eran espléndidos animales, pero no estaba mal apoderarse de nuevas bestias que faciliten la vida económica y política del Tahuantinsuyo. Los perros le habían parecido peligrosos
porque los había visto comer carne, pero los caballos le movieron confianza porque eran herbívoros.